esforzarte aunque sea un poco. Tienes que esforzarte aunque sea un poquito para dejar de poner atención a las prédicas, fíjate. Y el resultado de todo ese esfuerzo, ¿qué es? Al desierto. Al desierto. Y para salir del sequedal, hermanos, La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. por favor, yo quiero que en este momento que vamos a leer esta porción de la palabra, cuando usted lea esta porción de la palabra, agárrela para usted, por favor. Y dice la palabra: así dice Jehová, hacedor tuyo. A ver, ¿de quién es hacedor el Señor? Muy bien. Así dice Jehová, tu hacedor, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hermano, yo no sé si usted se sorprende. Probablemente alguien pensará de una forma con un poco de perspicacia y dirá: las profecías, la administración, todo lo que ha sucedido con la palabra, ya estaba todo preparado, una cosa tras otra. Pero déjeme decirle que no es así. El Espíritu del Señor, hermanos, yo me he quedado sorprendido de una manera muy grande por la forma como el Señor, desde que el hermano Daniel cantó el primer canto, yo me volteé y le digo a mi esposa: sobre eso va a ser la prédica de hoy. Y luego, después, hermano, con la administración de las profecías, la administración que hubo después acerca de esas profecías, todo, me doy cuenta que el Señor lo preparó de antemano de una forma preciosa. Déjeme contarle, hermanos, que hasta anoche que me acosté a las 10 de la noche, todavía no tenía mensaje preparado para hoy. A pesar que busqué y busqué en la presencia del Señor, pero no había mensaje. Y hoy, a las 2:30 de la mañana, abro los ojos de repente y me abre el Espíritu y me dice: levántate y vete a orar. Y me levanté a orar a esa hora. Y no se lo estoy diciendo para que sepa a qué hora me levantó a orar el Señor y a qué hora me dio el mensaje que vamos a compartir. Se lo estoy diciendo, hermanos, porque aquí hay ministros que el Señor está preparando y está levantando. Y tienen que aprender a que hay que ser dóciles a la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu te dice: hazlo ahora, es ahora cuando hay que hacerlo, no para después. Me levanté, hermanos, me fui a orar. En medio de esa oración, llegó un momento en que, cuando uno está acostumbrado a buscar la presencia del Señor, uno aprecia la presencia del Señor, siente la dulzura y el fluir de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, a esa hora de la mañana que el Señor me levantó, no lo sentía en ese momento.
Y yo empecé a derramar mi corazón delante del Señor. Y decía, Señor, ¿qué pasa? Y entonces me habla el Espíritu y me dice, ¿te has puesto a pensar cuánto pueblo mío se encuentra en este momento, en esta situación? ¿Te has puesto a pensar, me dijo el Espíritu en ese momento, cuánto pueblo mío hay que está pasando por el desierto? Que tiene en su vida un sequedal, que en su vida no hay más que tierra árida en este momento. Hoy es día que ese desierto será convertido en fuente de aguas, dice el Señor. Yo quiero entonces, hermanos, llevarlo a que nosotros veamos a través de la palabra cómo y por qué nosotros, hermanos, así como Jesús, porque no nos vamos a despegar del tema general que estamos viendo, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, y que nosotros tenemos que recorrer el mismo camino del Señor. Así como la iglesia de Cristo, así como Cristo Jesús, hermano, Él, para poder desarrollar su ministerio, tuvo necesidad de que bajara esa unción del Espíritu Santo sobre Él. Así también la iglesia del Señor tiene necesidad de que el Espíritu Santo esté llenando sus vidas, que el Espíritu Santo esté rociando sus vidas, hermanos, para que esa bendición esté satisfaciendo la vida del pueblo del Señor. Porque es necesario, hermanos, de que si el día de hoy hay hermanos en Cristo, que los hay, porque el Espíritu Santo me habló de eso hoy en la madrugada. Si hay hermanos que sienten algún vacío en su corazón, si hay hermanos que sienten un desierto en este momento en su vida, si hay hermanos que están pasando por el desierto de la desesperanza, por el desierto de la tristeza, por el desierto de la desesperación, por el desierto, hermanos, hasta la depresión, es necesario que sepan que por eso es que es necesario que el Espíritu Santo esté fluyendo en su vida de la manera tal que pueda convertir su tierra árida en manantiales de vida, hermanos. Y la única forma como eso puede pasar en la vida de nosotros es siendo cambiada nuestra vida por ese Espíritu Santo. Y lo invito, vamos a empezar a estudiar el tema que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Lo invito, hermano, por favor, a que vayamos al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 19. Y vamos a leer el versículo número 13. Ezequiel 19, 13. Dice la palabra del Señor: y ahora está plantada en el desierto, en una tierra árida y sedienta. La Biblia de las Américas la traduce como en una tierra árida y reseca. La palabra del Señor aquí, hermanos, nos está hablando de ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, ese pueblo judío que se encontraba estratégicamente ubicado en tierras que el Señor le había dado. Esas tierras, hermanos, eran tierras muy fértiles. Tenía bosques abundantes, árboles frutales de todo tipo. Era una tierra donde habían pastos verdes, habían ríos, había de todo. Ese pueblo judío, hermanos, estaba acostumbrado a que había abundancia de agua, había abundancia de pastos verdes, abundancia de árboles, abundancia de flores. Pero a pesar de que había abundancia de todo tipo en su vida, ese pueblo de Judea, hermanos, ese pueblo judío se portó como un pueblo necio, como un pueblo contumaz, dice la palabra. Como un pueblo, hermanos, que se rebeló en contra de Dios.
que el Señor le enviaba su palabra, le decía que era la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería que ese pueblo hiciera. Sin embargo, ese pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios. Y a pesar que tenía de todo, porque la palabra dice que en esa tierra hasta fluía leche y fluía miel, sin necesidad de cultivarla, ahí estaba. Sin embargo, por la necedad de su corazón, sin embargo, por la rebelión de su corazón en contra del Señor, el Señor permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistara aquella ciudad de Jerusalén y conquistara aquel pueblo judío, y aquel pueblo, hermanos, fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando lo llevan cautivo a Babilonia, hermanos, resulta que en lugar de bosques hay desierto. Y llega el primer choque para el pueblo judío. Ya no hay aquella vista verde. Ya no hay aquellos árboles hermosos. A donde quiera que voltean a ver, miran tierra amarilla, tierra roja, tierra reseca por el sol. En lugar, hermanos, de pastos verdes, lo que encuentran es tierra árida, tierra reseca, que hasta estaba cuarteada y partida donde quiera que pasaban, de lo reseco que estaba esa tierra. Y en lugar de ríos, lo único que encuentran es sequedal por cualquier lugar en donde van. Eso le pasó a aquel pueblo de Israel, hermanos, por haber sido un pueblo necio y rebelde, por haber sido un pueblo que no quiso entender la palabra del Señor. Y entonces el Señor, que había plantado al pueblo judío en una viña especial donde tenía de todo, aquella viña es arrancada de ahí y es llevada, donde dice Ezequiel 19:13, y ahora está plantada en el desierto, en una tierra árida y seca. Déjeme decirle, hermanos, que es lo mismo que está sucediendo hoy día con aquel cristiano cuando su corazón nos ha portado rectamente con Dios. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué es que hay sequedad en la vida de un cristiano? ¿Por qué está pasando por el desierto un cristiano? ¿Por qué está árida la vida de ese cristiano? Si eso no es a lo que nos llamó el Señor. Pregunto, hermanos, ¿a dónde nos llamó el Señor? ¿Nos llamó a una tierra árida? ¿Nos llamó a una tierra seca? ¿Nos llamó a un desierto? ¿O nos llamó a la tierra prometida donde hay fluye leche y miel? Esa es la promesa que tenemos cuando venimos a Dios. Sin embargo, la realidad de muchos cristianos es que en vez de encontrarse pastos verdes, ríos por donde quiera que camina, árboles, frutas, flores hermosas por donde va a su caminar, va encontrando un montón de resequedad, un montón de desierto, un montón de problemas, un montón de cosas que le están dañando su vida. ¿Pero por qué pasa eso? La primera respuesta la vamos a encontrar por la actitud que nosotros tomamos ante la palabra que el Señor nos habla. Tenemos que aprender la lección de aquel pueblo de Israel. Por eso, hermanos, Pablo nos advierte en primera la carta de Corintios capítulo 10 versículo 11 que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron aquellos que están descritos ahí. Y el pueblo de Israel, hermanos, tiene que ser un espejo donde nosotros nos veamos. Aquel pueblo era feliz en la tierra de Judea, pero cuando lo trasladan al desierto se vuelve un pueblo infeliz. Aquel pueblo de Israel, en el pueblo allá en Judea, hermanos, era un pueblo alegre, cantaba, danzaba. Ahora en Babilonia es un pueblo triste, es un pueblo deprimido. Allá en Judea, aunque sea religiosamente, pero hacían fiesta al Señor. Pero allá en Babilonia, hermanos, hasta colgaron sus arpas en los árboles. Ya ni siquiera podían cantar, no podían hacer nada.
Y eso es lo que hace el pecado en la vida del cristiano. Por eso, hermano, cuando Josué llama a Acán, conquistaron Jericó. Cuando iban a conquistar Jai, caen derrotados entre una ciudad chiquitita. Cuando preguntan a Dios por qué, le dice: hay pecado en el pueblo. Y cuando descubren que el pecador era Acán, llaman a Acán y le dicen: Josué, Acán, hijo mío, da gloria a Dios. Y Acán no le pudo dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, lo había secado. El pecado le había chupado toda aquella agua del río del Espíritu que había en él. Su corazón, que era un corazón alegre para con Dios. Estoy hablando de un cristiano antes de pecar. Su corazón es alegre con Dios. Su corazón está en la expectativa de Dios. Su corazón, dice la palabra de Dios, es como un río del que fluye y salpica para vida eterna porque a través del Espíritu Santo se convierte en un desierto. Deja de haber bendiciones para aquel varón. Desaparece la alegría, desaparece la paz y todo se vuelve duro trabajo. Todo se vuelve tristeza, todo se vuelve cargas. Y por eso es que le cuesta tanto acercarse delante de la presencia de Dios. Por eso es que cuando un cristiano se encuentra pasando por un desierto, le es tan difícil poder sentir la presencia de Dios, porque no es solo por sentir, sino es porque en su corazón ya no hay ríos, ahora hay un desierto. Y todo comenzó, hermanos, por ser rebelde a la palabra de Dios, por desechar la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Ageo. Libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Dice la palabra: quiero que le ponga atención. Ageo 1, 9 al 11. Dice la palabra: esperáis mucho. En la Reina Valera 60 dice: buscáis mucho y halláis poco. Oiga qué tremendo esto. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Oiga esto, aquí viene la segunda razón por qué muchas veces se puede estar en un desierto. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Oiga esto. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Oiga, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Póngale mucha atención a eso, hermano. ¿Sabe por qué otra razón puede venir la sequía a la vida de un cristiano? Cuando únicamente se está dedicando a satisfacer las necesidades de su casa terrenal. Cuando únicamente se está dedicando, hermanos, a satisfacer las necesidades humanas. Cuando únicamente se está dedicando a satisfacer las necesidades de su cuerpo, las necesidades de su diario vivir, pero se le ha olvidado, hermanos, que nosotros, dice la palabra, somos casa de Dios.
Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos hay aquí que son templo del Espíritu Santo? Levanten su mano. Pero muchos hermanos, aún siendo templo del Espíritu, se dedican exclusivamente a construir sus casas. Tengo que trabajar bastante porque tengo que comprarme ropa bonita. Tengo que trabajar bastante porque quiero construir una ampliación para la casa. Tengo que trabajar bastante porque quiero engordar un poco más la chequera ahí en el banco. Tengo que trabajar bastante porque le tengo que dar todo lo necesario a la casa. Amén, está bueno por eso. Pero cuando se le da la prioridad específicamente a eso, también tenemos que ponerlo un poco a pensar. Y están, hermanos, construyendo su propia casa, pero se les ha olvidado que hay otra casa que está en ellos, y es la casa del Espíritu Santo, que somos nosotros. Hay una casa a la que hay que dedicarle tiempo también, hermanos, porque la palabra de Dios dice que en nuestro corazón, ¿quién habita, hermanos? ¿Quién habita? ¿Quién? El Espíritu de Cristo. ¿Y quién? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita ¿dónde? En nuestros corazones. A ver, levante su mano derecha. Vamos a confesar. El Espíritu Santo habita en mi corazón y yo soy templo del Espíritu Santo. Le tengo que dedicar tiempo a la casa de Dios que está en mí también, hermanos. Hay una parte, hermanos, de usted que también necesita atención. Se llama alma y se llama espíritu. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a su alma? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a su espíritu? Hermanos, muchas veces nos dedicamos tanto a proveer para la casa terrenal. Nos dedicamos tanto a esta casa corporal que hemos descuidado para proveer para las necesidades del alma y del espíritu, y dejamos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y no nos hemos dado cuenta que hemos dejado abandonada la casa de Dios. Aunque no diga amén, hermano, así es. Hermanos, tan necesario es que nos dediquemos a nuestra vida personal y a nuestra casa terrenal, como tan necesario es que le dediquemos tiempo también a nuestra casa espiritual. La casa donde no vive cualquier persona, vive el Espíritu de Cristo, hermano. Porque pareciera, hermanos, que el cristiano no ha entendido realmente que de verdad, y es de verdad, Cristo Jesús está morando en su corazón. Muchas veces lo leemos, hermano, pero lo leemos como que estamos leyendo el periódico, o lo leemos como que fuera un mito, como que fuera un cuento, como que fuera una alegoría. Pero déjeme decirle que no es así. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús está morando en su corazón. Y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Hermanos, esto trae consecuencias, y consecuencias graves para nosotros. Porque así como acá el pueblo de Israel, hermanos, cuando allá en el Medio Oriente se dedicaban a arreglar sus casas, a reconstruir sus casas, pero el templo de Jehová estaba abandonado. ¿Y sabe qué pasó? Que vino el Señor y dijo: ajá, los estoy trayendo de regreso de Babilonia para que vengan a reconstruir la ciudad, pero se están dedicando solo a ellos y mi templo lo tienen abandonado. Entonces, ¿qué sucedió? Cerraron el chorro para que ya no cayera lluvia sobre el pueblo, sobre la tierra. Esto te tiene que, por favor, hermanos,
tienes que poner atención y darte cuenta. Si tú en este momento eres de aquellos que ya no siente la presencia de Dios como lo sentía antes, es porque te están cerrando el chorro y la lluvia ha dejado de caer sobre tu tierra. Pero no se acaba la cosa ahí, hermano, porque la palabra nos declara en Ageo que cuando la lluvia dejó caer en la tierra dejó de dar fruto y empezó la escasez y ya no había pan y empezó el hambre. Mucho cristiano hay, hermanos, que está diciendo: yo no sé por qué ahora me cuesta entender la palabra. Ya no la leo porque no la entiendo. Voy a los cultos, escucho las prédicas, pero no entiendo. ¿Sabes qué está pasando? Se te cerró el chorro de la lluvia, se secó tu tierra y no hay trigo en tu tierra. No entiende la palabra porque tú mismo lo provocaste, porque se ha cerrado la lluvia de caer sobre tu tierra. Pero no solo eso, dice la palabra que ya no va a haber tampoco uvas. Y si no había uvas, no iba a haber vino. Y si no iba a haber vino, ya no había alegría. Ya no había gozo. Ya no había paz. Ya no había bendición. Hay cristianos, hermanos, que hoy se están diciendo: no sé qué pasa, pero en lugar de sentirme alegre, ahora cuando voy al culto enojado salgo del culto, porque salgo peor de lo que entré. Déjame decirte que la culpa no es del Espíritu Santo, la culpa no es del ministro de alabanza, la culpa no es del que predica, la culpa es tuya, porque por tu propia culpa se cerró la lluvia y ya no está cayendo agua sobre tu tierra y no hay ahora uva. ¿Y qué es eso? Unción del Espíritu. Se fue la unción del Espíritu de ti. No vayas a levantar la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí un día recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, pero ahora tienen tiempo de no hablar en otras lenguas? ¿Hace cuánto tiempo que no sientes gozo como lo sentías antes cuando alababas a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no derramas tu alma delante del Señor y sientes bajar, hermanos, la presencia del Espíritu sobre ti y empieza a llenarte y empiezas a llorar y a temblar bajo la poderosa unción del Espíritu Santo? Porque ya no hay uvas en tu tierra, porque la lluvia secó tus vides. Pero no solo eso, dice Ageo que también escaseó el aceite. ¿Y por qué escaseó el aceite? Porque ya no habían vides, ya no habían plantas de olivo, ya no habían olivares de donde exprimían aquellos olivos para sacar el aceite. ¿Hace cuánto que en tu vida ya no sientes la unción del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que bajo la unción del Espíritu, hermanos, levantaste tu voz y declaraste una palabra de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que bajo la unción del Espíritu impusiste tus manos y sanaste un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que bajo la unción del Espíritu pudiste consolar a un hermano, a un pariente, a un amigo, a un compañero de trabajo? Esto sucede, hermanos, cuando el cristiano deja de buscar la presencia de Dios. Ya no hay lluvia, ya no hay frutos, ya no hay cosecha. Y me hablaba el Señor hoy en la madrugada y me decía: ¿cuánto pueblo crees que hay que se encuentra en el desierto y en el sequedal? Yo no lo sé. Solo sé que el Espíritu Santo me dio este mensaje porque hay pueblo que se encuentra en el desierto y en el sequedal. Pero hermano, y todavía no para ahí el problema,
Porque dice Ageo que no solamente escasea el trigo, no solamente escasean las uvas, no solamente escasea el olivo, sino que dice Ageo, hermanos, y sobre todo trabajo de manos. ¿Sabes? Hay cristianos que se están preguntando, ¿y qué se me hace el dinero que con tanto esfuerzo estoy trabajando para ganarlo? Hay cristianos que se están preguntando y se están diciendo, ¿y para qué trabajo tanto esfuerzo? Y el dinero no me abunda. Hay personas que se están diciendo, cristianos que se están diciendo, estoy esforzándome, estoy trabajando duro, pero las cosas no me salen como yo quiero. ¿Por qué mis jefes? ¿Por qué mis compañeros? ¿Por qué mis familiares? Pareciera que me han dado la espalda. No te han dado la espalda. Lo que pasa es que la lluvia dejó de caer sobre tu tierra y se ha convertido en un desierto. Y cuando el desierto llega a la vida de una persona, aún el trabajo duro que haga no le abunda. Y se le convierte a veces hasta en problema. Ahora, el pueblo judío tenía ese problema antes, no lo tenía, hermano. La tierra le daba abundante cosechas, le daba 100 por 1 de cosechas, hermano. Es más, era a tal punto que el Señor había declarado que cada cierto tiempo tenían que dejar la tierra sin cosechar y solita la tierra todavía sí les daba cosecha. Pero ahora en el desierto, en puro desierto, aunque sembraran la mejor semilla, no les daba absolutamente nada. Aunque sembraran la mejor de las semillas, ni siquiera salía el palitito que empezaba a salir, porque ni siquiera había agua para hacer que germinara esa semilla. ¿Por qué pareciera, mi hermano, mi hermana, que la palabra de Dios llega a tu corazón, la siembran en tu corazón, pero pareciera que no hay plantita, no hay fruto? Porque muchas veces estás sembrando en el desierto. Pero déjame decirte que el Señor no te llamó para estar en el desierto, el Señor te llamó para entrar a la tierra prometida. ¿Cómo cambiar el desierto? ¿Cómo cambiar la sequedad y la aridez? ¿Cómo cambiarlo nuevamente por bosques, por pastos verdes, por ríos? Acompáñeme al Salmo 32. Salmo 32. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Salmo de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero oiga esto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo podemos cambiar el desierto? Por ríos,
Pues la respuesta, hermanos, empieza con una acción que es bien sencilla, pero también bien sincera. Empieza por reconocer lo que hemos hecho mal, confesárselo a Jehová, confesarle nuestros pecados, pedirle perdón por nuestras iniquidades, pedirle perdón por nuestras maldades, porque sabe una cosa, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por ahí empieza todo. Hermanos, ¿sabes qué es lo que más me asombra de todo esto? Que hay personas que probablemente tienen ya bastante tiempo de estar caminando en el desierto, caminando en sequedad, pero aún sabiendo que Dios es misericordioso, no se han acercado con sinceridad de corazón a decirle: Señor, reconozco que yo he estado pecando, reconozco que yo he estado haciendo mal, perdóname. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y Cristo le está diciendo: Padre, yo derramé mi sangre por ese varón, yo derramé mi sangre por esa mujer, perdónalo, Señor, porque esa deuda está pagada con mi sangre. Y ahí empieza el cambio, hermano. Empieza por una actitud, por reconocer lo que hemos hecho mal, por reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Acompáñeme a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículos 3 al 6. Dice la palabra: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y Él os salvará. Entonces, óigalo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dele con todo su corazón ese aplauso al Señor. Mire, hermano, le voy a decir una cosa que tal vez a usted lo sorprenda al igual que a mí me sorprendió. Fíjese, hermano, que meterse en un desierto, meterse en un sequedal es relativamente fácil. Pero ¿sabe qué? A pesar que es fácil, hay que esforzarse un poco para meterse en el desierto, fíjese. No voy a creer que una persona llega al desierto solo así por así. No, hermano, tiene que ser un poquito de esfuerzo para entrar al desierto. Hay que esforzarse un poco por dejar de orar. El Espíritu le está diciendo: levántate, ora. No, mejor otro día. Se esforzó por decirle que no al Espíritu. El Espíritu le está diciendo: mira, no mires por hoy la novela y anda al culto de oración y ve a orar. Ay, no, Señor, parece que va a llover, el cielo se está nublando, mejor me quedo aquí sentado. Se esfuerzan por darle una respuesta al Señor. Hay que hacer un poco de esfuerzo para dejar de leer la Biblia, hermano. Hay que esforzarse más por dejar de leer la Biblia que por leerla, fíjese. Cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha tocado, cuando Dios te ha ministrado, cuando has sentido realmente que Dios te ha salvado y has empezado a leer la palabra y le has encontrado sabor a la palabra, para dejar de leerla tienes que esforzarte aunque sea un poco. Tienes que esforzarte aunque sea un poquito para dejar de poner atención a las prédicas, fíjate. Y el resultado de todo ese esfuerzo, ¿qué es? Al desierto. Al desierto.
Y para salir del sequedal, hermanos, también se necesita esfuerzo. Hay quienes, hermanos, se sienten tan cansados que no tienen fuerzas ni para levantar las manos al cielo, dirigiéndolas hacia Dios para poder decir una oración para Dios. Hermanos, los ministros que estaban ministrando la alabanza y el ministro que después estaba ministrando los dones, les pidieron o nos pidieron, levanten las manos, y habían algunos que no las levantaron. Y es más, ya iban con las manos para arriba cuando saber qué les pasó y tuvieron que esforzarse por bajar las manos. Hay quienes se sienten tan cansados que ya no pueden ni levantar las manos para dirigir sus manos hacia el cielo, hacia donde está Dios, aunque sea para decirle: Señor, perdóname por lo que he estado haciendo, perdóname, Señor. Hay quienes, hermanos, sus fuerzas ya no tienen fuerzas ni para doblar sus rodillas siquiera. Mira, hermano, cuando empezó el momento de la adoración, yo sentí que el Espíritu dentro de mí me decía: vete para el frente. Y quiero que vayas al frente y te vas a arrodillar ahí al frente. Y vas a levantar tus manos y vas a derramar tu corazón delante de mí ahí enfrente. Y en ese momento, hermano, yo vine rápido y: Señor, pero los hermanos van a pensar que estoy en pecado. ¿Qué te importa a ti lo que piensen los hermanos? Yo te mando que vayas para allá. ¿Sabes por qué? Me dijo el Señor. Porque cuando otros mires que vayas allá, otros van a ir también, se van a poner al frente ahí contigo. Hermano, se requiere mucho esfuerzo para no hacerle caso al Espíritu cuando el Espíritu te está hablando. Hasta para llegar al desierto necesitas esfuerzo. Más esfuerzo necesitas para salir de ese desierto. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Hay quienes incluso dicen que hasta han perdido la fe. Hay quienes dicen que sienten que Dios ya no los escucha. Hay quienes dicen que sienten que Dios ya no les responde, que ya no les oye. Pero ¿sabes qué? A todas esas justificaciones, a todos esos pretextos, Dios te dice hoy: no teman, esfuércense, busquen a Dios, porque Dios viene con pago y Dios mismo les va a ayudar y Dios mismo los va a salvar y Dios mismo los va a levantar. Hay quienes, hermanos, ya no miraban la salvación de Dios, estaban ciegos ante la vista espiritual, pero Dios te dice hoy: vengan a mí y yo les daré vista a esos ciegos. Se les abrirán los ojos. A los que sentían que ya no entendían la palabra, a los que estaban sordos a la palabra, Dios te dice: los sordos oirán. Dios les abrirá los oídos para que entiendan, hermanos, lo que les hacía falta para entender. Dios, hermanos, aquellos que están cojos espiritualmente, la palabra de Dios dice: esta mañana saltarán con gozo como que fueran venados de la manada. Y el que sentía que estaba mudo, el que sentía que ya no podía orar, Dios le pondrá palabras en su boca, no solo para que pida, sino también para que alabe, cante y adore al Señor en espíritu y en verdad. Salmo 107, versos 33 al 35. Dice la palabra: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Pero oiga esto:
pero vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca la va a convertir en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos y planten viñas y recojan una cosecha abundante, dice el Señor. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Hermanos, si hoy te vuelves a Dios, si hoy le pides perdón a Dios, si hoy le clamas a Dios, Él volverá tu desierto en estanques de agua. Incluso van a brotar manantiales de agua en cualquier parte de tu vida, aún donde ni siquiera te lo imaginabas. Aún donde tú ni siquiera te lo esperabas. Si tú te atreves esta mañana a acercarte al Señor y decirle que borre tus iniquidades, que borre tus errores, que borre todo aquello que ha hecho que enojes al Señor o que con que hayas ofendido al Señor, déjame decirte, hoy vas a empezar a ver bendiciones en tu vida, aún donde tú ni siquiera te imaginabas que iba a haber bendición para tu vida. Sí, hermano, tu luto, tu ceniza, tu tristeza, tu lamento, tu llanto, todo eso se convertirá en gozo, se convertirá en paz, se convertirá en alegría, en algarabía, en canto, en danza, en alabanzas para Jehová tu Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que si nosotros nos acercamos al Señor, vas a empezar a ver fruto en tu trabajo. Vas a empezar a ver fruto en tu esfuerzo. Vas a ver cómo puertas que estaban cerradas se van a abrir. Vas a ver, hermanos, oportunidades que van a llegar a ti. Oportunidades que ni esperabas. Tal vez tú tienes tus ojos puestos en un trabajo, tal vez en un trabajo pequeño, pero si tú te pones a cuentas con el Señor, si tú dejas que el Espíritu Santo fluya sobre tu tierra como un río de agua viva, déjame decirte que van a empezar a llegar a ti oportunidades que ni siquiera te habías imaginado. Mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades salariales, mejores oportunidades familiares, mejores oportunidades de reconciliación, restauración de hogares, reinstalación de trabajos perdidos. Porque todo aquello que dejó de florecer a causa de la lluvia que dejó de caer, la lluvia que vendrá, dice el Señor, que la lluvia postrera es más fuerte que la primera. Vamos a Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice la palabra: bendito el varón. Oiga, por favor, esto subrayelo, y más que subrayarlo en su Biblia, subrayelo en su corazón. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, oiga, va a haber año de sequía, pero en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero póngale atención al versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso.
¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios hoy, amado hermano, te hace una promesa. Si tú corriges las causas que te han llevado al desierto, si tú corriges las causas de lo que te ha llevado al sequedal y a la aridez, si tú hoy te acoges a la misericordia de Dios, si hoy le pides perdón a Dios de todo tu corazón y pones tu confianza en Jehová tu Dios, vas a ser como un árbol plantado junto a la corriente del río y tus raíces van a buscar el agua que te va a dar vida. ¿Y sabes qué? Oye esto, a mí me impactó completamente, porque dice, y no verá cuando viene el calor. Hermano, el calor le va a venir a los demás. Los demás se van a sentir sedientos, se van a sentir agobiados, van a sentir que ya se mueren. Pero sabes una cosa, si tú pones tu confianza en el Señor y eres árbol firmemente plantado junto a corriente de río, a ti no llegará el calor. Hermano, tú estarás verde, dice la palabra. Y oiga esto, dice, y aunque llegue la sequía, a ti, hermano, a ti, hermana, a ti la sequía no llegará, sino que seguirá siendo fructífero, dice la palabra del Señor. Y sabes una cosa, vas a ser fructífero en todo lo que hagas. Muchas personas, hermano, yo no comulgo con la doctrina de la prosperidad. Te digo esto para que no vayas a confundir lo que te voy a decir ahorita. Pero hermano, ¿sabes una cosa? Como le dijo Pablo, prospera. ¿En qué? En todas las cosas. ¿Cómo? Así como es prosperada, ¿qué? Tu alma. Hermano, la misma palabra te enseña, si tú eres fructífero en tu alma, si tú eres fructífero en tu comunión y en tu relación con Dios, déjame decirte, Dios te va a hacer fructífero en todo. Dios te va a hacer fructífero en tu trabajo, Dios te va a hacer fructífero en tu empresa, Dios te va a hacer fructífero en tus estudios, Dios te va a hacer fructífero en tu familia, en medio de tus amigos, en cualquier cosa que emprendas va a haber fruto en tu vida, dice el Señor. Y aunque los demás estén muriendo de sed, hermanos, tú no te vas a cansar, tú no vas a tener sed, porque el río del Espíritu Santo estará saciando tu vida, dice el Señor. Finalmente Dios nos hace también una advertencia, hermano. Dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. Y es más, todavía dice la palabra que puede ser perverso. Por eso un consejo último. No dejes que tu corazón te conduzca a lo fácil. No dejes que tu corazón te conduzca a caminos alejados de Dios. No dejes que tu corazón te conduzca a satisfacer cualquier otra necesidad que no necesariamente va a ser algo beneficioso para tu vida. Más bien, deja que tu corazón, donde habita el Espíritu Santo, sea lleno por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te empiece a conducir. Porque ¿sabes qué? Si te dejas conducir por el Espíritu Santo, siempre serás árbol verde plantado junto a corrientes de aguas. El corazón, hermano, el corazón, mi hermana, te puede engañar a ti mismo, pero no puede engañar a Dios. Por eso, no le eches la culpa de tu desierto a tus jefes. No le eches la culpa de tu desierto a tus profesores.
No le eches la culpa de tu desierto a tus familiares. No le eches la culpa de tus desiertos al pastor, a los de la iglesia, a Dios. La culpa la tienes tú por haber permitido que se cerrara la llave de la lluvia que caía sobre tu tierra, por haber dejado que tu corazón te condujera a donde no te convenía estar. Por eso, hermano y hermana, aprovechemos hoy la oportunidad. Hoy, dice el Señor, tú puedes cambiar tu desierto, tú puedes cambiar tu aridez, tú puedes hoy cambiar tus palos secos sin frutos por bosques verdes. Tú puedes hoy cambiar el desierto por ríos de agua viva, por árboles frondosos con abundante fruto. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Dice la palabra: reconoce tus malos caminos y acércate a Dios. Pide perdón por tus pecados. Convierte tu desierto en estanques y en manantiales de agua, porque a eso te llamó el Señor. Dios no te llamó a estar en desierto. Dios no te llamó a estar en sequedad. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? De nosotros depende, hermanos. ¿O quieres seguir como estás? Los negocios no te salen, el dinero no te abunda, las cosas no te salen como tú lo esperas. Es necesario alejar el desierto de tu vida y dejar que el río que sale desde el templo del Señor, que es el Espíritu Santo, empiece a regar toda tu tierra, toda tu tierra, toda tu tierra, hasta que desemboque en el mar, dice. Y dice que cuando desemboca en el mar, purifica el mar. Y recuérdate que el mar es figura de problemas, es figura de cosas malas que pueden estar ocurriendo en tu vida. Cuando el río del Espíritu está regando toda tu tierra, va a llegar hasta tal punto que va a llegar a tocar el mar picado, tormentoso que está en tu vida, y lo va a sanar y vas a ser libre y vas a tener la victoria que tanto has estado esperando. ¿Nos podemos poner de pie? Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Yo no creo que la tierra que el Señor nos ha dado es una tierra seca. Dios nos dio una tierra fértil, que muchos de nosotros en determinadas épocas de nuestra vida se ha quedado seca. No es porque el Señor lo haya querido así, es porque nosotros hemos permitido que pase así. Dios, esta mañana, hermanos, hoy en la madrugada me decía el Señor: ¿cuánto pueblo crees que hay que se encuentra con un desierto en tu vida, en su vida? ¿Cuánto pueblo, me decía el Espíritu, crees que hay que está con un sequedal en su corazón? Y por eso el Señor me dio esa palabra para el pueblo, para todos nosotros en esta mañana. Por eso yo sé, hermanos, que aquí, sin que nadie, le voy a decir algo, sin que nadie sienta vergüenza, sin que nadie se sienta mal, pero hoy quiere el Señor que te esfuerces, que reconozcas que existe un sequedal en tu vida para que Él lo pueda transformar en manantiales de agua.
Y te voy a decir algo que el Señor me puso en mi corazón ahí antes de subir acá. Me llevó el Señor a la sala del segundo piso de mi casa y en mi mente yo miré mi sala y empecé a ver los títulos universitarios que están ahí y el título de mi esposa. Vi 3 títulos universitarios míos que tengo ahí. Y el Señor me decía, cuando yo miraba esos títulos ahí, me decía el Señor dentro de mí, perdone que me pare, pero el Espíritu me hace sentir mi corazón hinchado ahorita de emoción. Pero cuando el Señor me llevaba a eso, miraba, ¿sabe qué me dijo el Señor? Y me dijo, ¿lo vas a hacer público? Me dijo, mira, ese título de magíster que tienes ahí. ¿Y sabe qué me dijo? Mira, hermano, esta hoja, ese es tu título de magíster. Ese es tu título de especialista en cirugía. Ese es tu título, especialista en cirugía. Ese es tu título de médico. Ese es tu título de médico. Ese diploma que tienes ahí, a la mejor tesis universitaria del año 2008 de todo el CUNOC. Eso es. Y todo ese otro montón de diplomas y títulos universitarios que tienes ahí, me dijo. Eso no vale nada comparado con lo que tú tienes conmigo. Y por eso me decía el Señor, nunca te avergüences. Nunca te avergüences. Mas busca mi presencia. Y busca estar siempre lleno de mí. Porque esos títulos simplemente van a ser papel. Pero mi Espíritu Santo es vida y es paz. Y se lo estoy diciendo en este momento, hermano, porque quiero que usted, por favor, deje la vergüenza por un lado. Y si a usted le habló el Señor esta mañana, si usted ha sentido un sequedal en su vida, si usted ha sentido un desierto en su vida, le invito a que por favor venga aquí al frente y vamos a orar todos juntos. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.